Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elsa Schiaparelli. Ella fue una diseñadora italiana que es considerada como un verdadero genio del mundo de la moda, siendo recordada por su originalidad y por ser un tanto rebelde, pero especialmente por ser la gran rival de la conocida diseñadora Coco Chanel. Esta biografía es realizada por petición de Marta Riera, Golden Glove, Trixie, Carlos Alvear, Santiago de Jesús Gallo, Mónica Cepeda y Carolina Leiva. Elsa Luisa Giovanna Schiaparelli nació el 10 de septiembre de 1890 en el Palacio Corsini, en Roma, en Italia. Ella fue la segunda hija que llegó a tener matrimonio formado por Celestino Schiaparelli y Giuseppa Maria Dominicis. La niña nació dentro de una influyente familia aristócrata e intelectual. Su madre, Giuseppa Maria, pertenece a la aristocracia napolitana, siendo una de las tantas descendientes de las distintas ramas de la familia Medici. En cambio, su padre Celestino era un erudito de origen piamontés que ejercía como decano de la Universidad de Roma, además de centrar su vida en el estudio del mundo islámico y en la Edad Media. Elsa desciende de una familia muy culta y respetada en numerosos círculos intelectuales. Su tío paterno, Giovanni Schiaparelli, era un reconocido historiador y astrónomo que descubrió los canales de Marte, mientras que su primo, Ernesto, fue un destacado egiptólogo italiano, siendo este famoso por descubrir la tumba de la reina Nefertari. Gracias a las profesiones que desempeñaron distintos familiares suyos, Elsa creció en un ambiente muy sofisticado y culto. Ella solía acompañar a su tío Giovanni a estudiar el universo, obteniendo así interesantes conocimientos sobre astronomía, además de compartir mucho tiempo con su padre Celestino, el cual le inculcó a la niña su pasión por las culturas antiguas y por distintos ritos religiosos, algo que alimentó la gran imaginación que ya empezó a desarrollar Elsa durante su infancia. Gracias al ambiente intelectual en el que creció Elsa, la joven inició sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Roma, lugar donde su familia era muy reconocida en el mundo intelectual. Schiaparelli soñaba con ser una reconocida poeta y sorprendió a muchos cuando escribió una serie de poemas titulados Aretusa, los cuales estaban inspirados en la mitología griega, pero cuando sus padres descubrieron tales escritos, estos pusieron el grito en el cielo, debido a que tales escritos estaban cargados de sentimientos y de erotismo, siendo considerados como poemas eróticos. Por esta razón, sus padres decidieron enviarla a un convento de Suiza. Elsa consideraba que en su internamiento en aquel convento era algo muy injusto y pronto se rebeló contra las monjas del lugar, además de declararse en huelga de hambre, algo que alarmó mucho a sus padres, los cuales decidieron traerla de vuelta a Roma. Cuando la joven regresó junto a su familia, ésta se mostró muy descontenta con el ambiente tan refinado que había dentro de su hogar, rebelándose así contra el estilo de vida que llevaban sus padres, mostrándose como una muchacha rebelde que lo único que buscaba en la vida era aventuras y experiencias nuevas. Un día, una amiga suya le ofreció la posibilidad de trabajar de niñera en una casa de campo de Inglaterra, una idea que le pareció muy interesante a Elsa, debido a que podría haber más mundo. Así que pese a los impedimentos que pusieron sus padres, ella partió hacia tierras inglesas, pero aquel trabajo no sería como Schiaparelli esperaba y acabaría abandonándolo al poco de llegar a Inglaterra. Tras abandonar su trabajo como niñera,
Elsa no estaba por la labor de reconocer su error de haberse marchado a Inglaterra. Además, ella no quería regresar a la ciudad de Roma, debido a que sus padres querían comprometerla con un hombre rico de origen ruso, así que decidió huir a Londres mientras decidía qué hacer con su vida. Durante su estancia en dicha ciudad inglesa, Elsa asistió a una conferencia sobre teosofía, siendo impartida por el teósofo y medium William de Went de Kerlor, un hombre que aseguraba el tener poderes psíquicos. Schiaparelli quedó maravillada con William, debido a que ella siempre había sentido un gran interés por los fenómenos psíquicos, sintiéndose de inmediato atraída por este, el cual sería descrito como un hombre carismático y demasiado charlatán. Es más, William aseguraba él estar licenciado y autorizado por distintas universidades para ejercer sus alternativas profesionales, presentándose como un hombre que ejercía tanto de profesor como de conferencista, médico, detective y psicólogo criminalista. Fue tanta la fascinación que sintió Elsa hacia este hombre que al día siguiente empezó a trabajar para él como su ayudante, iniciándose un apasionado romance que acabaría en boda, casándose poco después de haberse conocido, celebrándose su boda el 21 de julio de 1914, teniendo para entonces Elsa 23 años de edad en el momento de la unión. Los recién casados permanecieron por un tiempo en Inglaterra, donde su marido se ganaría la vida con sus supuestos poderes psíquicos y como medium, además de que el matrimonio percibió por parte de los padres de Elsa una cuantiosa suma de dinero por su boda, pese a que sus progenitores se mostraron siempre en contra de este casamiento, considerando a William como un simple charlatán y un estafador. Schiaparelli ejerció como asistente personal de su marido, ayudándole así a captar clientes, pero en el año 1915 el matrimonio se habría obligado a abandonar tierras inglesas tras ser acusado su marido de practicar la adivinación, la cual estaba prohibida por aquel entonces en Inglaterra, instalándose así temporalmente en Francia y en Mónaco. Después, en 1916, partieron hacia los Estados Unidos, instalándose a su llegada en la ciudad de Nueva York, en un apartamento cercano al Central Park. Su marido pronto abrió su propia oficina en dicha ciudad, lugar donde intentó ganar fama como medium y como experto en el mundo paranormal, ayudándole de nuevo Elsa a promocionarse y a ganar clientes, aunque pronto el matrimonio empezó a ser investigado por el gobierno estadounidense al ser sospechosos de ser pro-alemanes, debido a que por aquel entonces se estaba librando la Primera Guerra Mundial, y el hecho de que el matrimonio hubiese abandonado precipitadamente Inglaterra resultó bastante sospechoso para el gobierno estadounidense. El 15 de junio de 1920, Elsa alumbró la única hija que llegó a tener con su marido, naciéndose una niña que se llamó María Luisa Yvonne Rada, siendo más conocida por el apodo cariñoso que le puso su madre, Gogo. Poco después de nacer su hija, su marido William abandonó el apartamento que la pareja compartía, debido a que su matrimonio ya se encontraba para entonces bastante afectado por las numerosas crisis matrimoniales por las que habían pasado durante los últimos años de su relación, además de que su marido le había sido infiel con diferentes mujeres del mundo del espectáculo, estando relacionado amorosamente con diferentes bailarinas y actrices de la época, como por ejemplo Isadora Duncan y Alla Maximova. Tras ser abandonada por su marido, Schiaparelli no hizo ni el más mínimo esfuerzo por recuperar a su esposo, debido a que para ella su marido estaba muerto. Incluso no reclamó ninguna manutención para la única hija que tuvieron en común, y no sería hasta el año 1924
que el matrimonio logró obtener su tan ansiado divorcio. Ante el miedo de que su marido apareciese algún día para reclamar la custodia de su hija, Schiaparelli logró cambiar legalmente el apellido de su hija, poniéndole así el suyo, borrando de esta manera cualquier rastro del ausente padre. Tras ser abandonada por su marido, Elsa se instaló temporalmente con su hija en París, pero pronto acabaría regresando a la ciudad de Nueva York, lugar donde empezó a tener trato con distintos artistas de la época, abriéndole las puertas de estos círculos sociales su buena amiga Gabrielle Buffet-Picabia, quien era la esposa del pintor, escritor y cineasta Francis Picabia. Elsa entabló amistad con distintos artistas e intelectuales que se encontraban en Nueva York, iniciando así un romance con el cantante de ópera Mario Laurenti. Pero este romance no duró mucho, debido a que dicho cantante falleció repentinamente a causa de una meningitis. Schiaparelli no solo tuvo que sufrir la pérdida de su amante, sino también que tuvo que lidiar con la enfermedad de su hija, la cual enfermó de polio cuando tenía tan solo 1 año de edad, siendo esta situación un tanto agobiante para Elsa, encontró tan solo consuelo en aquellos malos momentos en su buena amiga Gabrielle Buffet-Picabia. Tras producirse la muerte de su amante, Mario Laurenti, Schiaparelli abandonó Nueva York en el año 1922 junto al matrimonio Picabia y otros artistas de la época, instalándose así en la ciudad de París, donde adquirió un lujoso apartamento parisino en uno de los barrios de moda de aquel entonces, disfrutando de una vida cómoda gracias al dinero que recibía por parte de sus padres. Pese a que Elsa era mantenida por sus ricos padres, ella pronto sintió la necesidad de ganarse la vida por sí misma, teniendo así sus primeros inicios en el mundo de la moda, donde colaboró temporalmente en una revista y donde la propusieron fundar una serie de negocios relacionados con la alta costura. La carrera diseñadora de Elsa estuvo muy influenciada por el diseñador de moda francés Paul Poiret, a quien consideraba un auténtico genio que hizo importantes innovaciones dentro del mundo de la moda, además de compartir con este una buena amistad. Elsa no tenía formación alguna sobre costura y diseño, pero sí tenía una gran imaginación y talento a la hora de diseñar nuevos modelos, así que animada por su buen amigo Paul Poiret, Schiaparelli abrió su primer negocio de moda en París, pero por desgracia, este acabaría siendo cerrado en el año 1926 ante la falta de clientela. Pese a cerrar su negocio, Elsa no estaba dispuesta a rendirse, debido a que había recibido muy buenas críticas sobre sus diseños, pese a no haber tenido el éxito que esperaba con su primer negocio. Por esta razón, la diseñadora lanzó una nueva colección en el año 1927, estando esta basada en suéteres para la mujer, apareciendo incluso sus modelos en la revista Vogue, logrando que sus diseños captasen la atención del público, los cuales pronto serían imitados por distintos almacenes o negocios de moda de los Estados Unidos. Gracias a este éxito inicial, Elsa amplió sus colecciones con bañadores, vestidos de lino o trajes de esquí. También empezó a incluir elegantes vestidos de noche que causaron una gran sensación entre las mujeres más pudientes no solo de Francia, sino también de los Estados Unidos, llegando a tener una serie de intermediarios que suelen encargar los modelos de Schiaparelli para venderlos en tiendas de moda o en grandes almacenes estadounidenses. Elsa pronto se convirtió en la gran rival de la famosa diseñadora Coco Chanel. Según se cuenta, esta odiaba a Elsa, debido a que Schiaparelli era la única diseñadora de la época que podía hacerle frente,
Además, muchos de sus contemporáneos consideraban a Elsa como una mujer que posee un encanto natural en comparación con Coco Chanel, considerándola más simpática, ingeniosa y talentosa que su rival. Además de que la extravagancia y la gran imaginación de Schiaparelli solían encandilar a distintos artistas de la época, considerándola un verdadero genio de la moda. Coco Chanel solía burlarse dentro de sus círculos sociales de Elsa, sacando siempre a relucir que Schiaparelli no sabía coser y que no tenía formación alguna en moda, sino que tan solo se valía de su imaginación, refiriéndose a ella de forma despectiva con estas palabras: esa artista italiana que hace ropa. Schiaparelli suele trabajar en su propio apartamento, pero ante la gran demanda de sus diseños, ella trasladó su negocio a un enorme salón en la calle de La Paz, una conocida calle comercial donde la diseñadora no solo vendería sus vestidos de noche y jerseys para la mujer, sino que también ropa deportiva, de playa y de campo, llegando sus modelos a ser conocidos por sus estampados, colores vivos y sus contrastes. Elsa se adaptó a la perfección a la demanda de su clientela, creándose una serie de diseños de temática oriental que estaban por aquel entonces tan de moda entre la alta costura francesa, diseñando así una serie de vestidos orientales, bufandas, turbantes o vestidos de tipo sari. En la década de 1930, Schiaparelli firmó una serie de contratos comerciales con distintas industrias textiles británicas y estadounidenses, exportando así sus patrones, diseños y complementos a estos países. También trabajó como diseñadora de vestuario para teatro y cine, llegando a vestir a grandes artistas de la época, siendo sus diseños recordados por aparecer, por ejemplo, en la película Todos los días son vacaciones de 1937, donde llegó a vestir a la actriz Mae West, o en la película Moulin Rouge de 1952, donde la actriz Sacha Gabor vistió sus diseños. Elsa colaboró con distintos fotógrafos, poetas y pintores de la época, diseñando así una serie de modelos, complementos y joyas un tanto extravagantes junto a reconocidos artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí, usando para estos diseños no solo tela de gran calidad, sino también joyas, metal, plumas, caucho y piel. Schiaparelli también llegaría a diseñar sombreros, velos, tricornios, bombines y boinas, las cuales suelen ser utilizadas en el teatro o en el cine, pero también acabarían captando la atención de su clientela más pudiente. Elsa es especialmente recordada por crear para sus diseños el conocido color rosa impactante, que causó una gran sensación entre la sociedad parisina, además de crear su propio perfume para la mujer, cuyo frasco representaba el cuerpo desnudo de la actriz Mae West, creando poco después la versión masculina de dicho perfume. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, algo que obligó a Schiaparelli a tener que reducir el número de empleados que trabajaban para ella, además de que tuvo que adaptarse a la nueva situación que se estaba viviendo por aquel entonces con motivo de dicha guerra. Lanza una colección más sombría y de estilo militar. En el mes de junio de 1940, París fue ocupada por las fuerzas alemanas, algo que obligó a Elsa a abandonar dicha ciudad para regresar a los Estados Unidos, donde se dedicó a dar conferencias sobre moda. Después, a principio de 1941, regresó a París, llevándose consigo miles de paquetes de vitaminas para repartirlo entre el pueblo parisino, que se encontraba muy afectado y demacrado a causa de la ocupación alemana,
aunque poco después se vería obligada a regresar a los Estados Unidos, lugar donde llegó a colaborar con la Cruz Roja, realizándose una serie de obras de caridad para ayudar a los más afectados por la guerra. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, Elsa regresó de inmediato a París, lanzando poco después su nueva colección de moda. Durante la posguerra, Schiaparelli abrió nuevos negocios en los Estados Unidos y siguió exportando sus modelos a distintos países, pero no tuvo el éxito que llegó a tener antes de la Segunda Guerra Mundial, algo que inició el declive de su firma de moda, mientras su gran rival y principal competencia, la diseñadora Coco Chanel, siguió gozando de una gran fama como marca. Además, para aquel entonces, otros diseñadores como Dior y Balenciaga le robarían protagonismo y su principal clientela, convirtiéndose estos en los diseñadores más innovadores de la década de 1950. Schiaparelli empezó a sufrir de serios apuros económicos al caer sus ventas, algo que acabaría ocasionando que se declarase en quiebra en el año 1954, cerrando así su casa de diseño y poniendo fin a sus actividades dentro del mundo de la moda. Tras fracasar su marca, Elsa vivió entre Túnez y Francia durante sus últimos años de vida, llevándose una vida apartada, mientras su figura como diseñadora caería en desgracia para goce y disfrute de su gran rival. Schiaparelli acabaría falleciendo mientras dormía el 13 de noviembre de 1973 a los 83 años de edad en la ciudad de París, en Francia. Pese a que su firma de moda permaneció prácticamente en el olvido durante años, a diferencia de su gran rival, Coco Chanel, en el año 2010 la marca Schiaparelli sería relanzada en el mundo de la alta costura, además de que muchos de sus diseños siguen siendo expuestos en diferentes exposiciones de moda. Elsa fue una mujer que logró hacerse a sí misma, logrando obtener una independencia económica por deseo propio para no depender el resto de su vida de sus ricos padres, logrando así hacerse un hueco dentro del mundo de la moda, donde destacaría por sus diseños coloridos y extravagantes. Tal vez Schiaparelli no sabría manejar una aguja o no tuvo formación alguna sobre moda, pero ella sí estaba dotada de un notable talento y de una gran imaginación, llegando sus diseños a competir con los de su gran rival, Coco Chanel. Pero por desgracia, Elsa acabaría fracasando en su aventura en el mundo de la moda y acabaría quedando en el olvido por algún tiempo, mientras la marca de su rival acabaría llegando a lo más alto. Elsa dedicó parte de su vida a su trabajo como diseñadora, algo que ocasionó que su hija la recordase como una madre ausente, y pese a tener la fama entre sus manos, acabaría fracasando ante la gran competencia que fueron surgiendo en su época. Pero por suerte, su marca seguiría siendo recordada por aquellos admiradores de la moda, siendo de nuevo su firma lanzada al mercado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elsa Schiaparelli. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que le pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros diseñadores o artistas que mantuvieron una gran rivalidad con otros genios de la moda o del arte. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!